Buenas tardes, amigos higuesteros e higuesteras y nuestros apreciables y queridos oyentes. Seguiremos hablando en las acostumbradas conversaciones que hemos venido ya con el número 13, vamos para el 14, que hemos venido hablando sobre el tema de Higueste en lo relacionado con las diferentes facetas de nuestro pueblo y de esta nuestra tierra. El otro día habíamos terminado en algunos nombres de las famosas laderas que componen la extensa geografía de Higueste. La mencionamos por nombre, pero hoy vamos a seguir hablando sobre las cuevas. Por ejemplo, en el tema cuevas. Tenemos cuevas muy importantes en Higueste, como pueden ser la cueva de Añaco. ¿Quién no ha oído hablar de la cueva de Añaco? Esa impresionante cueva, yo diría bastante misteriosa, porque es posible que allí en la antigüedad los guanches usaran, en este caso estaban las arimaguadas, que eran una especie de sacerdotisas para educar a aquellas mujeres jóvenes. Pues bien, esa impresionante cueva de Añaco, la gran mayoría de ustedes sabe dónde está, pasa el camino de la Candelaria por delante de ella, y esa cueva pues la formó a través de los tiempos las continuas lluvias y al unirse el barranco de Afirama con el barranco de Chacorche, y al darle en el ala derecha bajando, pues paulatinamente fue haciéndola más dimensionalmente mayor, más grande. Si en algún momento los que no han estado pues quieren ir, pues verán como tiene diferentes vetas, tanto de vano como de una especie de material rojizo, y arriba está también el basalto, con un impresionante andén. De hecho, esta cueva en el pasado ya hasta incluso se han casado allí personas siguiendo el rito guanche. Bueno, pues pasando de la misteriosa cueva de Añaco, continuamos hablando de más cuevas. Está la cueva cumplida. ¿Quién no ha oído hablar de la cueva cumplida subiendo, ascendiendo al barranco de Chacorche hacia arriba? O está la cueva del granero o del granel, en el famoso auchero del barranco de Afirama, en la cual los guanches allí guardaban sus reservas alimenticias para el futuro. Por eso se decía la cueva del granero, que era una especie de troje donde se guardaban los alimentos. O la cueva del telar. Esa cueva, desgraciadamente, había un telar que está arriba en las abejeras, y en la ignorancia, cuando escaseaba la leña, porque no se permitía cortar madera en el monte, pues alguien optó por ir a vender, claro, también era la miseria, y cogió la madera del telar y la llevó abajo a venderla a Candelaria a una panadería. Así que podemos imaginarnos cómo no se cuidó el patrimonio y nadie le dijo que no podía tocarse esos maderos del telar, pero claro, pues se desapareció este patrimonio que teníamos. Así que desgraciadamente sigue estando registrada, consultando yo un documento a nivel de Cabildo, estaba registrada como la cueva del telar. La cueva del telar, aparte de la del granero, en la parte de los más arriba de los leones, donde llamamos, repito, las abejeras. O ¿quién no ha oído hablar? Ya he hablado muchas veces de la cueva del Pegonal, que era un almogarén, una iglesia de los guanches. O la cueva de Alijerga, también fue otro almogarén. Después fue reutilizada como corral caprino, en la ignorancia, por supuesto, pero que allí está esa impresionante cueva. Después también están las cuevas de la montaña de Arguama, la parte que da hacia el norte. También está las cuevas de Area. Esto está cerca de la carretera general, bajando por la Morra del María del Carmen. O las cuevas de las Jotas, la cueva de Gonzalianes, justo donde pasa el canal de Araya, esas famosas cuevas que se llaman cuevas de Gonzalianes, o en su día Gonzalo Llanes. La cueva de las Brujas, las misteriosas cuevas de las Brujas,
que tenía una conexión muy directa cerca de los caminos que cuando se iba a buscar agua a la antigua fuente del Chejarchi en otros tiempos. Y el agua todavía sigue manando y bajando barranco abajo, salvo que ya pues en este caso si nos alimentamos de otra manera diferente o buscamos agua de otra manera diferente, incluso que va a nuestras casas a través de tuberías, hablando de agua potable. O la cueva de la Araña, en la ladera, frente al pueblo, donde está la plaza, miramos así al norte y vemos la famosa cueva de la Araña. Cada una de las cuevas tenía su propio nombre. O la cueva de la Fajana, esta se ve desde la cuesta de las tablas del fuerte, se ve esa impresionante cueva. Es maravilloso cuando cae la cascada. De hecho, yo tuve la oportunidad de poder estar lloviendo, subir el andén de la cueva de la Troja y ponerme detrás de la cascada, porque la cueva es inmensa y delante pues quedaba la cascada y nosotros detrás. Verdaderamente todo esto es emocionante. O las cuevas del hospital, donde Juan Bentancur Afonso ya citaba de ellas, diciendo que los guanches se ponían en cuarentena los enfermos para su posterior curación. También fue este lugar donde se momificaba para después dar sepultura en las cuevas, tapiar y así sucesivamente de acuerdo a las costumbres guanchinescas. O las cuevas de Chavajeche, todavía allí están, permanecen inmóviles, donde vivió mucha gente en el pasado, puesto que carecían de vivienda y se refugiaban allí, especialmente los portugueses. Ya explicaré en detalle quiénes fueron los que vivieron allí, por nombres, apellidos, o porque ellos descendían quizás de los portugueses que se establecieron en el valle de Güímar y que después al desaparecer los ingenios azucareros, pues ya se quedaron definitivamente rodando de un pueblo para otro y vinieron por aquí, por las zonas de Igueste y vivieron en ellos. No quiere decir que ellos fueron los primeros pobladores, no. Los primeros pobladores fueron los guanches y siguieron siendo los aborígenes guanches que custodiaron a las cabras de la señora de la Yacirasi y de los carneros sagrados y que después, a medida iban llegando nuevos colonos o nuevos forasteros, pues ya paulatinamente fueron ocupando, tomando posiciones en los diferentes lugares geográficos y que ya ahora explicaré más tarde cómo sucedió y cómo se gestó esta nueva, por decirlo así, población, aparte de los aborígenes, porque los aborígenes fueron los primeros y creo que fueron los últimos asentamientos aborígenes, fueron los de Igueste, los guanches de Igueste. Ellos tuvieron siempre el privilegio de cargar a la señora, la Yacirasi, y fueron de estas personas las que tuvieron que ver con el pleito de los naturales, quiere decir el derecho a cargar a la Yacirasi en las procesiones o en las diferentes fiestas, tanto el 2 de febrero como el 15 de agosto, que esto ya lo iremos explicando detenidamente a medida avancemos con esta charla. Bueno, pues volviendo al tema, hemos dejado ya lo del tema de cuevas porque hay muchísimas más que podemos mencionar por nombre, pero ya con estos nombres es suficiente porque son nombres de cuevas concretamente ubicadas en determinados lugares, y que los iguesteros e iguesteras, pues muchos sabemos dónde están y otros no, pero lo hablamos a nivel de información porque estamos muy enriquecidos de cultura. Lo importante es darla a conocer. Cuando hablamos de riscos hay muchos, por supuesto, en Igueste muchos riscos, pero destacándose con los nombres concretos de los riscos, con topónimos correspondientes, pues podemos decir el risco de los matos. El risco de los matos, esto está situado en Chacorche, que precisamente un pastor, un cabrero, tuvo un accidente en su día, en ese famoso risco, y tuvo que caer a un andén, y allí pues le valió que tenía un poco de gofio dentro de un zurrón, y pudo sobrevivir echándose puñados de gofio. Estuvo 3 días sin saberse de él. Es verdad que el perro vino muchas veces abajo a donde él vivía, pero pensaron como que, bueno, más bien le decían al perro, vete con tu amo, pero ellos desconocían totalmente el accidente. Y todo fue porque para ese entonces las cabras ya no daban
no daban leche porque estaban en la condición de parto, y él se alimentaba de alguna cabra o algunas cabras que daban un poco de leche, que seguían dando leche, y más o menos con esa leche y el gofio subsistía, pero que su familia pues realmente no sabía del accidente, por eso que él no bajaba todas las noches a su casa. Y ese en sí fue la cuestión claro, finalmente después de varias veces el perro llegar y volvía y subía a dar con el dueño y bajaba como para dar el aviso, el animal tan inteligente, la familia dice pues algo pasa. Entonces cuando ya fueron en busca de ese señor, del cabrero, creo que fue Faustino, y bueno, pues por fin lo pudieron auxiliar, pero sobrevivió por esto, porque se echaban unos puñados de gofio en polvo y que tenía en el zurrón, porque cuando cayó con el morral y cayó dentro de un cuevacho andén y de allí no podía salir. Claro, fue extrañable cuando la familia subió y vio las cabras en todas, en las chapas de Chacorche, metidas dentro de los viñedos de Tío Manuel Oliva, pero que para ese entonces no había daño porque eran los meses de febrero, más o menos, o un poco antes. De todas formas no había daño en la viña, y entonces claro, ya esto se pudo solucionar, pero quedó como hito histórico en el pueblo de la inteligencia de un perro fiel que nunca abandona a su amo y que comunica cuando hay un peligro. Pues gracias al perro él pudo sobrevivir, evidentemente porque fue el que vez tras vez se empeñó en dar el aviso de que algo marchaba mal con su dueño. Pues bien, pasando del Risco de los Matos, y ya que fue ahí donde fue ese tipo de accidente, está el Risco Colorado. El Risco Colorado es porque en sí es colorado, es como si fuera, claro, se destaca porque es un Risco Colorado más arriba, eso está por los Codazos hacia afuera. Después tenemos el Risco Caído. El Risco Caído está frente al cementerio de Igueste, que han desprendido unos prismas desde los tiempos, y entonces aquello es un pedregal, y por eso le decimos el Risco Caído, porque diferentes moles han caído y seguirán cayendo, porque se van agrietando paulatinamente, y por eso se le dice el Risco Caído. También más abajo, en el barranco de Afirama, pasando de Añaco hacia abajo a la carretera general, llamamos el Risco de Tierra, porque allí hay mucho material, mucho árido, y evidentemente por eso decimos el Risco de Tierra o Risco del árido o del revuelto del material que siempre se usó para la construcción. Después también tenemos el Risco del Brezal, es un risco famoso que, yendo para los Pasos de Gómez, a veces también se ha caído porque se ha abierto el risco y ha caído unos desprendimientos al barranco de Araca. La última vez que subí a la galería del barranco de Araca había caído un desprendimiento enorme con unas piedras enormes que incluso impedía la normal caminata por el camino, había ocupado el camino. Hay que entender que ese camino antiguamente las bestias mulares llevaban la mercancía, dijéramos la pasta, la dinamita, el gasoil, los raíles, etcétera, hasta la galería, y que ahora ya sería imposible, a menos que esa gran roca enorme, redonda, la puedan quitar del camino. Bueno, pues después de haber hablado sobre el tema risco, pasamos a la laja. La laja, todos nosotros aquí en Canarias sabemos lo que es una laja. Pues la laja, pues, en fin, que a veces decimos una laja, es algo que es como plano, diferente a la roca, a una roca que pudiese ser completamente redonda u ovalada. Pues cuando hablamos de lajas, en Igueste hay muchas. Está la laja de Chafrasquilla como hito histórico. La laja de Chafrasquilla está detrás de lo que llaman Triquimoche, en lo alto de Triquimoche, al pie de la montaña del Roque, así. Ahí está la laja de la Frasquilla, punto de referencia siempre, porque allí había un manantial donde los cazadores cazaban las palomas y preparaban sus chozas, porque ahí en esa laja pues, había una pequeña fuente donde las palomas salvajes concretamente iban a beber. Luego también tenemos la laja del Cabós. La laja del Cabós es un punto de referencia muy importante. Esto se encuentra en la zona del Gamonal, en las laderas afuera del Gamonal, donde había unas veredas para subir, y que los pinocheros de Igueste, para llevar las cargas a los llanos de las lagunetas, subían por ahí,
Así que cuántas penurias, cuántos sufrimientos en aquel entonces para el sustento, especialmente después de la posguerra. La gran mayoría de la gente, muchos de ellos que no tenían lo suficiente pudientes, pues tenían que dedicarse a las faenas del monte, bien a recoger pinoche, cargar pinocha, leña, cisco y así sucesivamente. Bueno, después de haber hablado sobre la Laja del Cabós y posicionarnos donde está ubicada, repito, en la parte de afuera del todo de la ladera de El Gamonal. Allí está la Laja del Cabós. Está después la Laja de Ginabargo. Las Lajas de Ginabargo están en Chacorche, cerca de la galería. Hay Lajas de Ginabargo donde está la Cruz de los Enamorados, precisamente una famosa cruz. Y digo de los enamorados, ya explicaré en detalle en otra ocasión, porque era un descansadero como un risco alto o un pared donde los que venían con fruta descansaban. Y tanto un chico como una chica que en ese entonces se enamoraban porque eran novios, pues se acostumbraba a enamorar en la orilla de los caminos o en el descansadero. Y estando ellos hablando o que venían con fruta o enamorando, por decirlo así, se desprendió una piedra muy grande, enorme, desde afuera, desde las partes altas de Ginabargo, y vino rodando esa piedra, aunque trataron de huir, pero desgraciadamente la piedra o esa enorme piedra les tocó a los dos y los dos murieron. A partir de ahí se puso una cruz como símbolo, hito del recuerdo. Por eso se dice la cruz de los enamorados, de aquellos que estaban enamorados, por decirlo así, novio y novia, y ambos desgraciadamente murieron. Esa es nuestra historia. Bueno, pues se llaman las Lajas de Ginabargo y ahí está la cruz. Estaba, espero que esté, y si no, pues a quien corresponda, creo que deben de poner una nueva en el lugar histórico como recuerdo, porque eso es patrimonio de lo que es nuestra historia iguestera. Cuando seguimos hablando de la Laja de Ginabargo, podemos hablar de otras lajas, como es la Laja de Cherigel. Eso está en las profundidades de Cherigel, más arriba aún de donde estaba la antigua galería, que ya cité en una ocasión, que llegó a dar 1500 pipas. Pues hay una laja basáltica